Bendito Señor y Padre Celestial, agradecidos de encontrarnos ante su presencia por los méritos de nuestro Salvador, aquel que murió por nosotros, pero que habiendo resucitado fue exaltado hasta lo sumo, y ahora, como nos manifiesta su palabra, está sentado a su diestra, reinando, gobernando, cabeza de la Iglesia, hecho superior a todos. En su nombre, oramos en su nombre, Señor, nos sentimos confiados y seguros por su obra a nuestro favor. Venimos con libertad, Señor, ante su presencia. Tenemos confianza, y no en nosotros, y no en nuestra capacidad, sino en su fidelidad, en lo que Él prometió, en lo que Él ofreció, en lo que Él dijo para con nosotros y todos los que creyesen. Le damos gracias, Señor, porque podemos encontrarnos en esta mañana como iglesia reunidos y con sencillez, con la simpleza, Señor, de nuestras vidas, sin embargo, tener este encuentro con el Dios verdadero, con el Dios santo, con el Dios alto y sublime, confiando en que usted nos bendecirá, confiando en que usted, como lo prometió, está en medio nuestro y que usted obrará por medio de la exposición de su palabra, y su Espíritu Santo obrará en nuestras vidas y nos alumbrará el entendimiento, iluminará nuestros corazones, nos confirmará en su buena voluntad, nos alertará sobre el peligro que nos acecha, nos recordará, Señor, lo que usted ha colocado a nuestra disposición para que vivamos en su voluntad y llevemos una vida agradable y delante de su presencia y en victoria, Señor, sobre el pecado y sobre el enemigo de nuestras almas. Le damos pues gracias en esta mañana y pedimos que nos bendiga. En Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a estar considerando el tema de la tentación, de las tentaciones, y el mensaje como tal lo he titulado Resistiendo la tentación. Es un tema que podríamos decir, desde que inicia la Escritura, está presente en la experiencia humana, porque tan pronto abrimos el Génesis, comenzamos a leer la historia de Adán y Eva, y no ha transcurrido mucho tiempo cuando ya aparece el tentador y ya entra en escena, y de allí lo veremos entonces a lo largo de toda la Escritura, actuando sobre la vida de los hijos de Dios. Uno de los nombres, de hecho, que la Biblia, que la palabra de Dios designa, con los que designa a Satanás, es precisamente ese. Lo llama el tentador. Hay dos citas, no las vamos a leer, pero por ejemplo en Mateo capítulo 4, verso 3, y en Primera de Tesalonicenses 3:5, en esos dos lugares, la Escritura llama a Satanás el tentador. El tentador. Y esto, hay un pequeño eco aquí en el audio, no sé si solo adelante o allá atrás. Y esto debido a su incesante y persistente actuación para desviar a los hijos de Dios hacia el pecado. Podríamos pensar de muchas cosas acerca de Satanás,
pero una de las cosas que constantemente él está haciendo es actuando sin cesar para tratar de desviar a los hijos de Dios hacia el pecado. No a los que son de él. Los que son de él no tienen nada que hacer con ellos. Son de él, están en sus redes. Pero a los hijos de Dios, a los creyentes, la labor de Satanás es tratar de seducirlos, de tentarlos, de atraerlos para que se desvíen de la vida que Dios quiere que vivan, de la voluntad de Dios. Satanás no está solo, así lo vemos en la Escritura, sino que está acompañado de una multitud de seres para nosotros desconocidas, no sabemos su número, de demonios, huestes de maldad. Pero además de eso, Satanás cuenta con una gran maquinaria pecaminosa que él ha ido estableciendo en la vida humana, en la cultura de la humanidad. Si pensamos un poquito sobre eso, sobre cómo el pecado ha venido formando parte del aspecto cultural de la vida humana. Y entonces en todo eso está la obra de Satanás, de ir sembrando esa cultura pecaminosa donde hacer lo malo se ve como algo normal y se celebra como algo normal y dice, allá tenemos que ir. Y detrás de todo eso está la obra de Satanás de sembrar esa, como dirían los educadores de nuestro tiempo, una cultura de antivalores. La Biblia simplemente lo llama como una cultura de pecado, o sea, de una obra de pecaminosa, y está la obra de Satanás allí. Y además de lo ya mencionado, de Satanás, las legiones que le acompañan, esa estructura de pecados que va allí construyéndose en la sociedad, y además de eso, resulta que en cada uno de nosotros, los hijos de Dios, hay una propensión, una tendencia, una debilidad que nos hace vulnerables a las manipulaciones del tentador y a sucumbir ante sus tentaciones. En cada uno de nosotros, en cada creyente, hay una debilidad inherente, interior, que está en nosotros, que nos hace propensos a ceder al pecado, a ceder ante las tentaciones. De manera que el tema de la tentación es algo que tiene que ver con usted, que me escucha hoy acá, y con cada uno de los que estamos acá, y con todos los hijos de Dios, estén donde estén sobre la faz de la tierra. Tiene que ver con todos nosotros. Un primer aspecto a considerar en este asunto es que las tentaciones no se originan en Dios. Tenga presente eso en primer lugar. Gusto verla, mi hermana. Las tentaciones no se originan en Dios, es lo primero que vamos. Es algo tan universal, es algo que tiene que ver con todos nosotros, es algo que está presente en toda la tierra. Y a veces podríamos decir, pero bueno, ¿qué pasa acá? ¿Dónde está en todo esto? ¿Será la voluntad de Dios que yo esté atravesando por esto? ¿Será la voluntad de Dios que yo me sienta así? ¿Será la voluntad de Dios que yo me sienta atraído hacia esto, que yo quiera hacer esto? Y lo primero que tenemos que considerar es las tentaciones, sea cual sea el tipo y la naturaleza de la tentación, no se origina en Dios, no vienen de Dios. Dios es santo.
Y Dios quiere nuestra santificación. La Biblia dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, que seamos santos, que llevemos vida santa. Pero las tentaciones nos atraen hacia lo indebido, hacia el mal, hacia el pecado, hacia una vida alejada de Dios y de su voluntad. Por lo que podemos estar seguros, usted puede estar seguro de que detrás de cada tentación, repito, sea cual sea su naturaleza y apariencia, no está Dios. Detrás de cada tentación, quien está es el maligno. Ahora, yo no sé qué está pensando usted en este momento cuando yo menciono la palabra tentación. Yo no sé qué representa la palabra tentación para Jorge. Yo no sé qué representa la palabra tentación para Rangel. Yo no sé qué representa la palabra tentación para Hugo. No sé qué representa la palabra tentación para mi hermana Minerva o para mi hermana Xiomara. No lo sé. Porque podríamos pensar, la tentación tiene que ver, por ejemplo, y la mayoría de los hombres piensan la tentación tiene que ver con la sexualidad. Bueno, la mayoría de los hombres luchan durante muchos años con los asuntos de tentaciones en el área de la sexualidad. No solo los hombres, también las mujeres, pero mayormente los hombres. Pero la tentación también tiene que ver con el dinero y no tiene que ver con lo otro. O la tentación también tiene que ver con el chisme. ¿Sabe que esa es una palabra bíblica? Y Pablo le dice, mira, las hermanas que no sean chismosas. Y no se lo dice a los hombres, porque parece que el problema de hablar mucho como que es más de las mujeres que de los hombres. No se me vayan a molestar. Eso es lo que dice la Biblia, eso es lo que dijo el apóstol Pablo. Y la tentación a veces puede estar relacionada con ese hecho de decir cosas que no se deben decir, de estar diciendo y regando cosas que no se deben sacar a la luz. No lo sé. ¿Qué puede ser? La tentación puede estar relacionada con mis asuntos temperamentales, que yo me molesto y entonces cuando me molesto exploto y le digo al otro y le digo las cosas de una forma que no debo, de una manera en que no es adecuada decirlas. ¿Sí me explico? Y soy tentado a actuar con un carácter irritable y de una forma que da mal testimonio. En fin, las tentaciones pueden ser muchas y con muchos matices. Pero Santiago 1:13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y ese versículo es un principio que nosotros debemos tenerlo allí. Dios no tienta a nadie. Dios no tienta a nadie. El tentador es Satanás. Y si nosotros estamos y padecemos tentación, y cuando padecemos tentación, no atribuyamos eso a Dios ni a la voluntad de Dios. No, Señor. Ni a Dios ni a la voluntad de Dios. No lo atribuyamos que eso está relacionado con el Señor. El caso más claro con respecto a este rol del tentador de Satanás lo encontramos en los evangelios. Recuerda Mateo capítulo 4, por ejemplo, cuando el Señor estaba en el desierto y estaba ayunando, y después del ayuno vino Satanás para tentarle. La forma como el Señor resistió al tentador y rechazó las tentaciones y le venció, son un modelo para nosotros. Allí está un modelo, y qué bueno que el Señor en todo es nuestro modelo. Si miramos al Señor en su humildad, es un modelo. Si miramos al Señor en la forma de orar, es un modelo. Si miramos al Señor en cómo Él servía, es un modelo. Si miramos al Señor en su sacrificio, es un modelo para nosotros. Pero si lo miramos también en cómo Él enfrentó al enemigo y al tentador, también es un modelo para nosotros. ¿Y qué es lo que nosotros notaríamos cuando vemos al Señor enfrentando a Satanás y sus tentaciones?
lo que usted va a ver inmediatamente, y usted lo sabe, es que a cada tentación el Señor le respondió ¿con qué? Con la palabra de Dios. A cada tentación, a cada insinuación del enemigo, a cada propuesta del enemigo, que eran tentaciones reales, porque el Señor tenía hambre y le dice, pero tienes hambre, esto es muy fácil de arreglar. Tú tienes poder, manda que esas piedras se conviertan en pan. ¿Cuál es el problema? Así vienen las tentaciones, hermanos. Tenemos una necesidad, tenemos un problema y tan fácil que es de arreglar ese problema. Apártate un momentico de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios y hazlo a tu manera. Y asunto arreglado. Y el Señor le dice, no, es preferible seguir pasando hambre. En otras palabras, estoy parafraseando, es preferible seguir pasando necesidad, porque no solo de pan se vive, sino de la palabra que viene de Dios. Y ¡pum!, se libró de esa tentación. Y así con las otras. En cada aspecto el Señor respondió con la palabra de Dios. Así nosotros, así usted y yo, mis hermanos, podemos y tenemos que hacer. Tenemos que tener nuestra aljaba, nuestro arsenal lleno con la palabra de Dios, para que en momentos de necesidad tengamos de qué echar mano y podamos sacar. Pero necesitamos llenarnos de la palabra de Dios, conocerla, tenerla, porque si no usted mete la mano y encuentra que no haya, no tiene nada, entonces ¿de dónde va a sacar? ¿Sí me explico? Tiene que estar lleno de la palabra de Dios, tiene que tener allí como David con sus piedras allí en la bolsita, como el otro, el guerrero con sus flechas allí para lanzar una y otra. Tenemos que tener la palabra de Dios en nuestro corazón, en nuestra mente, allí fresca en nosotros, sus principios formando parte de nosotros. Por otro lado, mis hermanos, en los propósitos de Dios era necesario que nuestro Señor y Salvador fuese tentado. Él no iba a caer, era imposible que Él cayese, pero Él tenía que ser probado. Y ser probado como uno de nosotros, como hombre. Y ser probado en su fragilidad humana. Y ser probado en su fidelidad para con el Padre. Y ser probado en que él iba a estar humilde y no se iba a dejar llevar por delirios de grandeza, por deseos de grandeza, antes de tiempo. Era necesario que Él fuese probado para que Él se identificase con nosotros en nuestra necesidad, en nuestra debilidad, y nosotros nos identificásemos con Él. Nosotros nos identificásemos con Él. ¿Sabe? Cuando el Señor fue tentado y sufrió situaciones semejantes a las nuestras, porque eso fue así, usted y yo podemos hallar en Él, en el Señor, un Salvador que se parece a nosotros. No es lo mismo, ni sería lo mismo que nosotros tuviésemos un Salvador tan distante, que no estuvo acá, que no conoce de nuestros sufrimientos, que no conoce de nuestra debilidad, que no conoce de nuestros padecimientos. A ese Salvador glorioso que dice la palabra se identificó con nosotros en todo, pero sin pecado, pero se identificó con nosotros en todo, en nuestra debilidad, en nuestra necesidad de fuerza, puede entendernos que necesitamos gracia, que necesitamos aliento de lo alto para vencer sobre las tentaciones que nos acosan. La carta de los Hebreos lo expresa así: pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, porque esto es así, dice, es poderoso para socorrer
a los que son tentados. ¿Lo podemos leer nuevamente? Por cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Puede el Señor compadecerse de nosotros? ¿Puede el Señor entender nuestra debilidad? ¿Cuál es la tentación? La tentación a veces puede ser, quiero tirar la toalla. Ya, estoy cansado, no doy más. Esa es una tentación. Y usted sabe, las personas y aún creyentes que terminan suicidándose. ¿Y dónde llegó el pensamiento? ¿Y cuándo llegó el momento? Y que la persona dijo, ya no puedo, y viene el tentador y le lanza, ya, termina con tu vida, ¿para qué seguir? Y ese es otro tipo de tentación. Y el Señor puede compadecerse y puede entendernos y puede socorrernos. Nosotros podemos afirmar entonces que el que los hijos de Dios, el que los encontremos en determinados tiempos bajo tentación o en tentación en nuestro andar, no es algo raro. De cuando en cuando, o por no decir, no sé, porque no quiero hablar de tiempo, pero el que nos encontremos en tentación no es algo extraño. Los hijos de Dios son tentados, ya sea en un área, ya sea en otra. Unos días más que otros, unas épocas más que otras. Y el que diga lo contrario es un mentiroso o es alguien que ignora de la maldad que hay en nuestro propio corazón. Que nuestro corazón es malo, que nuestro corazón es perverso, que nuestro corazón es débil, que nuestro corazón se inclina, se va hacia donde no se debe ir. Por lo que debemos darle gracias a Dios y alabarle, porque nos dio un poderoso Salvador, que no solo nos salvó de la justa condenación que merecíamos por nuestros pecados, sino que ese Salvador también es poderoso para socorrernos cuando estamos siendo tentados. Cuando estamos siendo tentados, Él también nos puede socorrer. Y lo puede hacer porque Él, en semejanza a nosotros, también pasó por allí. Y puede hacerlo. El segundo principio, mis hermanos, para resistir la tentación lo encontramos en 1 Corintios 10:13 y tiene que ver con lo que podríamos decir tomar la salida de Dios. Tomar la salida de Dios. Siempre que somos tentados, Dios nos da una salida. Siempre que llega la tentación, así como llega la tentación, Dios nos da una salida. Nos da una salida. Y 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Entonces, si el primer principio dijimos, hay que tomar la palabra de Dios y responder con la palabra de Dios, otro principio es, debemos tomar la salida de Dios. Debemos tomar la salida de Dios. Siempre que somos tentados, repito,
el Señor nuestro Dios, en su amor para con nosotros, que Él está atento de nuestro vivir, siempre nos da una salida, que es lo que dice ese pasaje que acabamos de leer. Las tentaciones son propias de nuestra condición humana. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Las tentaciones son propias de nuestra condición humana. No están actuando fuerzas irresistibles sobre nuestra vida. No se trata, no, es que vino una tentación que era tan grande que yo no pude. No. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero con todo, y que algunas tentaciones parecen muy difíciles de enfrentar, se nos dice que Dios en su fidelidad, porque dice, pero Dios es fiel, Dios en su fidelidad, bendita fidelidad de Dios, dice, Dios no permitirá que seamos tentados más allá de nuestra fuerza. Y por ello siempre, juntamente con la tentación, da la salida. Y lo hace en su fidelidad y amor para con nosotros. Piense un momento en eso. Lo hace porque nos ama, porque le ama. Gloria sea a Dios por su fidelidad y por ese amor para con nosotros. Las salidas de Dios, por otro lado, no tienen que lucir como hechos espectaculares. No tiene que esperar usted que tener una revelación, que se le abra el cielo, escuchar una voz. No. Las salidas de Dios a veces son cosas tan simples, tan sencillas de la vida nuestra, de la vida, y se presentan sin ostentación. Decisiones simples que tenemos que tomar, decisiones concretas que tenemos que tomar para no dar lugar al pecado en nuestra vida. Y alguien está siendo tentado de alguna manera y la salida de Dios es tan fácil: bloquear un contacto en el teléfono. Tan sencillo como eso, bloquear un contacto y borrarlo de allí. Y ya, ahí está la salida de Dios. Y alguien está siendo tentado y la salida de Dios es tan fácil: llamar al hermano y contarle la situación que está atravesando y pedirle apoyo y oración. Y alguien está siendo tentado y la salida de Dios es tan fácil: él mismo doblar sus rodillas y aumentar un poco más su tiempo de oración y comunión con el Señor. Las salidas de Dios pueden ser a veces tan sencillas y estar en nuestras manos, únicamente en nuestras manos, o pueden incluir otras personas, nuestros amigos, familia, hermanos en la fe, o la iglesia toda, y llamar y decirle: hermanos en la iglesia, tengo esta situación y necesito apoyo, y pedir la ayuda de la iglesia toda. Y esa es la salida del Señor. Y el creyente a veces, porque dice: no quiero decirle a nadie, y esa es la salida que Dios le está dando. Y no quiero decirle y no quiero pedir ayuda a nadie, y esa es la salida que Dios le está dando. Y no quiero que otros sepan, y esa es la salida que Dios le está dando. ¿Qué cosa? O no sé. Una contraparte, por otro lado, de este texto bíblico, mis hermanos, es el hecho de que cada uno de nosotros tiene un punto de quiebre. Cada uno de nosotros tiene un punto de quiebre. Ese versículo dice que Dios nos da la salida y que tenemos que tomarla a tiempo para que podamos soportar. ¿Qué quiere decir eso? Que si no tomamos la salida a tiempo, vamos a quebrarnos, vamos a ceder, ya no vamos a soportar y vamos a caer en la tentación. ¿Sí lo vemos? Cada uno de nosotros, cada hijo de Dios, ante las tentaciones tiene un punto de quiebre. O tomamos la salida de Dios, o nos vamos a ver complicados y vamos a ceder finalmente al pecado. Por lo cual no debemos jugar con la tentación. Con las tentaciones no se juegan. Es como jugar con serpientes. Jugar con una tentación es como jugar con una serpiente venenosa. No debemos tardarnos en tomar las salidas que el Señor nos presenta. Mientras más tiempo nos tardamos en tomar las salidas de Dios,
más fuerte se hace la tentación. Es lo otro. La tentación no es algo que está allí inerte, sino que mientras más nos tardamos en tomar las acciones, mientras más nos tardamos en tomar medidas, la tentación se vuelve más fuerte y más débiles nos sentiremos nosotros ante ella. El asunto de la tentación, por la forma como se nos presentan, es como si estuviéramos en una guerra. Es como si nosotros estuviésemos en una guerra, envueltos en una guerra, en un conflicto, y hay un enemigo que intenta atraparnos, que intenta envolvernos para vencernos, para destruirnos, porque no va a tener piedad de nosotros. Recuerde eso, Satanás no tiene piedad. Satanás no tiene piedad. Y él tratará de envolvernos, de seducirnos, para destruirnos. Es una guerra a muerte. Y nosotros, por nuestra parte, estamos llamados a resistirle, a no ceder espacio. A no ceder espacio. Nosotros tenemos nuestro territorio, nuestras líneas. Y el enemigo viene tratando de llevarnos, de acorralarnos, y entonces nosotros hemos de mantenernos firmes y no ceder espacio, a no dejarnos engañar ni envolver en sus mentiras y poner todo empeño en hacerle frente para vencerle y no ser derrotado. Todo está muy claro hasta aquí. Todo se ve muy claro así. Pero hay un problema. Hay un problema en medio de todo esto. Y ese problema es nuestra propia debilidad. El problema es nuestra propia debilidad. Esa debilidad que tenemos conspira en contra nuestra. Y estamos allí, pero de repente nuestro propio corazón se voltea o se quiere rebelar. Nuestro propio corazón, nuestros deseos, nuestros impulsos temperamentales o de personalidad o de otro tipo. ¿Cómo podemos entonces asegurarnos la victoria sobre las tentaciones? El Señor Jesucristo lo dijo de la siguiente manera, cuando hablaba con sus discípulos, en Mateo 26:41. Les dijo: velad y orad. Y diríamos eso, ese otro principio, vigilancia y oración, para resistir la tentación, para enfrentar la tentación. Vigilancia y oración. Y en toda guerra, en los conflictos, entonces hay un equipo de gente, y aún en la Biblia lo vemos en las batallas que libraba Israel, había un grupo de personas cuya tarea era solamente vigilar. Y eran los centinelas que estaban sobre los muros, sobre las murallas, extendiendo, vigilando a ver si el enemigo se estaba acercando. Esa era su tarea, vigilar y dar la alarma. Se están acercando, o qué sé yo. Y para nosotros es el mismo principio, vigilar y orar. El Señor lo dijo así: velad y orad, para que no entréis en tentación. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, la carne es débil. Los dos, diríamos, son necesarios, las dos cosas. Una actitud atenta de vigilancia nos permite ver los movimientos que tienen lugar alrededor nuestro. ¿Usted evalúa lo que sucede alrededor de su vida? ¿Usted está atento a lo que sucede alrededor de su vida? A las cosas que pasan.
a ciertas cosas que de repente usted dice, pero bueno, ¿y esto? No vivimos en un mundo de casualidades, vivimos en un mundo de propósitos. Está la voluntad de Dios, está el enemigo queriéndonos sacar de ella. ¿Estamos viviendo en la voluntad de Dios o estamos viviendo fuera de la voluntad de Dios? ¿Estamos llevando la vida que Dios quiere y acercándonos cada vez más a esa vida que Dios quiere o estamos alejándonos de la vida que Dios quiere? Las cosas que vienen a formar parte de nuestra vida forman parte de la voluntad de Dios o son cosas que están viniendo y se están convirtiendo en estorbos a la voluntad de Dios en nuestras vidas. No lo sé, pero tenemos que vigilar. Lo que estamos sintiendo en nuestro corazón, tenemos que examinarlo. Esto que yo estoy sintiendo en mi corazón, ¿es bueno o no es bueno? ¿Dios quiere que sienta esto o eso que estoy sintiendo no está bien? Esto que estoy sintiendo se llama envidia. Tengo que enfrentarlo. Esto que estoy sintiendo se llama celo. Tengo que enfrentarlo. Esto que estoy sintiendo, esto que sentí se llama egoísmo. Tengo que llamarlo por su nombre y tengo que enfrentarlo. No sé si me estoy explicando. Esto que sentí es un deseo impuro hacia la impureza. Tengo que enfrentarlo. De eso se trata. Pero si yo hago como que si nada está pasando, no importa, nada está pasando. No, sí está pasando. Lo que pasa es que yo no estoy vigilando y estoy ignorando. Antes de la caída ya muchas cosas han pasado. Y antes de la caída externa en el pecado ya se ha producido una caída interior, interna, en la vida del creyente. De allí la importancia de que vigilemos. No se llega al pecado así, de un solo paso. Se llega al pecado habiendo pasado muchas etapas y habiendo descuidado muchas cosas. Y por falta de vigilancia y por falta de oración, finalmente, ¡pum!, llegamos allá, al punto de no retorno. La oración, por otro lado, nos permite clamar a nuestro Padre por su ayuda. Y le podemos descubrir todo sin escándalo. Señor, me siento tentado. Señor, estoy siendo tentado a esto. Necesito que me ayudes. Necesito ayuda, Señor. Yo quiero reconocer, yo quiero confesar, yo no quiero sentirme así, yo quiero vivir otra clase de vida, yo quiero tener otra clase de pensamientos, yo quiero tener otra clase de corazón. Y nos permite clamar a Dios para pedir fuerza para tomar las medidas necesarias por ayuda del cielo para enfrentar al tentador y para que, como dice la palabra, sometidos a Dios, resistir al maligno y él huya de nosotros. Y eso viene, ese someterse a Dios viene por la oración y por estar allí ante su presencia. Por otro lado, cuando el creyente peca y cede ante la tentación, peca contra Dios, necesita volverse a Él en arrepentimiento. No todo está perdido. Dios tiene Dios nos da la oportunidad de ser restaurados. Dios nos da la oportunidad de ser restaurados. Y entonces cuando nosotros hemos pecado,
necesitamos volvernos a Dios en arrepentimiento y dar los pasos necesarios para esa restauración espiritual. Y esa es la palabra clave, restauración. Cuando hemos pecado necesitamos ser restaurados. Cuando hemos cedido ante la tentación necesitamos ser restaurados. Los pecados no desaparecen solos. No es cuestión de tiempo. Vamos a dejar que pase el tiempo para que se le quite. No, no se quita. No, necesitamos restauración. No se superan solos. Se requiere ese proceso de restauración espiritual. Y comienza con un reconocimiento. Esa restauración comienza con un reconocimiento de que hemos pecado contra Dios. Con un análisis, con una reflexión de la naturaleza del pecado que hemos cometido, con un pedir a Dios perdón, limpieza y una renovación de la comunión espiritual con Él. Renovar nuestra comunión con Él. Hay pecados que se arreglan a solas con Dios y ese proceso de restauración se lleva a solas con Dios. Pero hay pecados que son de índole público, que afectan a otras personas o afectan a la iglesia toda. Y cuando es así se requiere que la restauración, en esa restauración se involucren otras personas y se involucre la iglesia toda, que participe en el proceso. En Gálatas 6:1 se nos dice de qué manera proceder en esos casos. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ninguno es más que otro. Ninguno de nosotros es más fuerte que otro. Si no es por la gracia del Señor, si no es por la misericordia del Señor, si no es por el Espíritu del Señor, ninguno de nosotros estaría en pie. Pero la gracia del Señor es la que nos mantiene en pie. La gracia del Señor, el poder del Señor es el que nos mantiene, la fidelidad del Señor. Y entonces dice, vamos a restaurar a otro. No podemos ir con un espíritu de crítica, de juicio, de qué tal. Entonces no, dice, ve con mansedumbre, con un espíritu de mansedumbre, ponte en su lugar. Tú mismo podrías estar allí, tú mismo puedes estar mañana en esa posición. Entonces la actitud de todo creyente para con su hermano que ha caído en pecado y que está buscando ayuda, tiene que estar caracterizada por esa humildad y la mansedumbre. Finalmente, termino con esto, mis hermanos. Es mejor no ceder. Es mejor no ceder. Es mejor no dar lugar a la tentación. Hay una frase que dice, el apóstol Pablo dice, ni deis lugar al diablo. Dice, es mejor, hermano, es mejor no dar lugar a la tentación. Es como jugar con fuego. Es mejor no entrar en negocios con el tentador. La tristeza, la vida de tantas personas que son destruidas, corrompidas, arrastradas, seducidas hacia el mal. Es mejor no bajar la guardia, aunque estemos cansados.
pero también como aquella frase por allí, pero cansaba, el hombre estaba cansado, pero seguía peleando. Entonces es mejor no bajar la guardia, aunque estemos cansados, seguimos adelante, seguir allí en pie de guerra. Es mejor avivar el fuego de la oración. Es mejor avivar el fuego de la oración. Es mejor llenar nuestra aljaba con la palabra de Dios para tener a qué echar mano en el día malo. Hay un día malo, así lo dice la palabra de Dios, para que podáis resistir en el día malo. Hay un día malo, hay un día en que estaremos bajo ataque. Entonces, para que podamos resistir en el día malo, es mejor llenar nuestra aljaba con la palabra de Dios. Es mejor tomar la salida de Dios a tiempo. Es mejor trabajar en las pequeñas fisuras. En la guerra, cuando vemos que estaban batallando contra Jerusalén para tomarla y conquistarla finalmente, después de 2 años, el enemigo dando y dando y dando, allí dice, lograron abrir una brecha en el muro. Y por allí entró el enemigo y entraron las tropas. Y cayó Jerusalén. Y a veces en nuestras vidas hay una pequeña fisura y se van abriendo pequeñas fisuras y las dejamos allí. Porque no, es una cosita, es algo pequeño. No, es mejor dar atención y trabajar en esas pequeñas fisuras y restaurarlas antes de que se conviertan en costosos y dolorosos derrumbes en nuestra vida. Es mejor aprender a resistir la tentación de manera eficaz y victoriosa y permanecer en ello, mis hermanos. Y cada uno de nosotros puede hacerlo. Cada uno de nosotros puede hacerlo. Vamos a orar un momento. Ore usted en base a este tema y en base a su necesidad, a su Señor y Dios. Expóngale lo que tenga que exponerle sobre su vida, sobre sus luchas, sobre las tentaciones que está enfrentando. Delante de su presencia estamos, Señor. Gracias por que confiadamente podemos estar ante usted. Y no sería necesario que multipliquemos nuestras palabras. Usted las conoce antes de que salgan de nuestros labios. Conoce nuestras luchas, las ha conocido, nos está viendo. Conoce nuestra debilidad y ha conocido nuestras victorias, pero también nuestras derrotas. Y le damos la alabanza, Señor, porque en la fuerza suya podemos vencer al tentador de nuestras almas, al tentador que nos acosa y a las tentaciones que surgen de nuestro propio corazón. Queremos identificarnos, Señor, con nuestro Salvador victorioso, santo, valiente, firme, para resistir al enemigo, para resistir todas aquellas propuestas contrarias a la voluntad del Padre. Queremos identificarnos con su llamado para vivir vidas limpias, puras, de propósito, agradables ante usted, ante sus ojos.
Queremos, Señor, estar llenos de su palabra, sometidos a ellas, fortalecidos por ella. Queremos que a pesar de la debilidad de nuestros corazones, de nuestra carne, queremos ser hombres y mujeres de oración, convertirnos en hombres y mujeres de oración, que han aprendido, Señor, a vigilar y orar, y a fortalecerse, Señor, y a avivar el fuego de la oración en sus vidas. Queremos ser de aquellos, Señor, que a tiempo enfrentan al enemigo, cierran las puertas y toman también la salida suya. Si necesitamos ser restaurados, usted lo sabe, Señor. Y también en ese caso pedimos, Señor, que usted nos restaure, que usted nos limpie, Señor, que usted nos santifique, como escribió el apóstol, todo nuestro ser sea santificado, espíritu, alma y cuerpo. Que en medio de este mundo, Señor, corrupto, que en medio de este mundo, Señor, que enloda, que mancha, Señor, que se presenta, Señor, con toda esa basura, Señor, que nosotros podamos vivir vidas diferentes para la gloria suya, vidas santas para la gloria suya, para la honra de su nombre, y podamos así andar, Señor, alegres, gozosos de vivir para usted, de ser suyos, de reconocernos suyos. Que podamos librar esta guerra, Señor, con todo empeño, Señor, con todas las fuerzas de nuestra alma y corazón, pero apoyados en su poder, apoyados en su espíritu, apoyados en su palabra, confiando, Señor, no en nuestra capacidad, sino en su poder, en el poder de su gracia, en su bendita gracia, en la suficiencia de su espíritu, en su fidelidad. Henos aquí, Señor. Llévenos un paso más, Señor, un escalón más arriba, Señor, en su voluntad y en sus propósitos. Esto le pedimos hoy en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, Señor.